El título de la charla se llama Elaboración e implementación de planes COVID-19. Le hemos llamado planes COVID-19 porque en realidad su nombre real es un poquito más largo. Eh, el nombre, el nombre del plan. El nombre del plan ahorita se los voy a comentar, pero antes de eso quería decirles lo siguiente. Si lo ponemos de un punto de vista como una ecuación matemática para simplificar, este plan es simplemente la suma de dos elementos. Primero los lineamientos, ¿no? Los lineamientos sanitarios reconocidos que se iniciaron, perdón, por la resolución ministerial 239-2020-MINSA y protocolos sanitarios que deben ser dados por el sector o por los diversos sectores existentes, ya sea el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, MINCETUR, etc. ¿Ok? Entonces, me comenta el equipo de Sofía Human que por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden colocar a través del chat. Eh, el equipo de Sofía Human se va a encargar de juntar todas las preguntas y en su momento empezamos a responder. ¿Ok? Entonces, como comentaba, todo plan a presentar, en este caso al MINSA, ahorita vamos a hablar más al respecto, está compuesto tanto de los lineamientos como de sus protocolos sanitarios sectoriales. Ahora, hablando de estos lineamientos, como había comentado anteriormente, todo arranca con la resolución ministerial 239-2020-MINSA, que fue emitida el 28 de abril, cuando todavía creíamos de que iba a durar menos tiempo de lo que ahora tenemos. Posteriormente, el 3 de mayo, sale la declaración, perdón, el decreto supremo 080-2020-PCM, en el cual define la existencia de los protocolos sanitarios sectoriales. Luego, el 7 de mayo, tenemos una actualización de la resolución ministerial original con la 265-2020 MINSA, la cual modifica un poco los criterios de grupos de riesgo, entre otros datos. Y al final, 6 días después, el 13 de mayo, ya se terminan de definir los conceptos de grupos de riesgo, así como otros detalles importantes para la elaboración de los planes. Entonces debemos tener en cuenta esto, todas estas normativas, para poder elaborar este documento tan importante. Ahora bien, lo que les había comentado inicialmente. El documento a presentar al Ministerio de Salud, y ya no hablo de presentarlo al Ministerio como al sector correspondiente como antes se había definido, porque hace unos días se emitió el Decreto Supremo 101-2020 de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, perdón, en el cual se modifican las reglas de juego. Esto hace de que ya no se tiene que presentar el plan al sector, insisto, ya sea produce, vivienda, NTC, energía y minas, sino lo que hay que hacer es presentarlo al Ministerio de Salud a través de la plataforma SICOVID-19. ¿Ok? Entonces, esta presentación ya está actualizada para él. ¿Ok? Los lineamientos que les vamos a dar para la elaboración del plan están relacionados a esta última norma, y las últimas diapositivas es una pequeña guía de cómo subir su plan a la plataforma del MINSA. Así que espero que les sirva bastante para que puedan ya reiniciar ustedes sus operaciones, porque la verdad es que ha sido un poquito desordenado todo este proceso. Nadie se esperaba una situación como la actual. Entonces, este plan, el nombre completo es Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo. Ese es su nombre. Y así debe estar titulado el documento. ¿Ok? Se los recomiendo que pongan ese título como tal, porque cuando se hace la evaluación, algunas veces colocan observaciones al respecto. Ahora, importante, para los que han leído el Decreto Supremo 101-2020, PCM, el texto exacto indica de que debe registrarse el plan en la plataforma SICOVID. Ojo,
El registro termina cuando usted recibe la aprobación por parte del MINSA. O sea, no es solamente que lo subo, sino tiene que haber una aprobación. ¿Ok? Entonces no cometan el error de solo subirlo y con eso ya arrancar operaciones. No es así. Deben esperar un correo electrónico o un aviso del MINSA, que en las últimas diapositivas se los vamos a comentar. Entonces, este plan tiene cuatro temas importantes. ¿Okay? El primero es que debe ser elaborado e implementado antes del inicio de operaciones. ¿Okay? Eso es, lo indica la ley y la lógica nos lo dicta. Segundo, e importantísimo, debe ser entregado y difundido a los trabajadores. Los trabajadores de todas sus empresas deben, ¿ok? Deben conocer este plan. No es un documento que solo se envía al ministerio y luego se guarda. Ustedes deben difundirlo y entregarlo. De preferencia, entregar algún tipo de cargo o certificar un cargo al respecto. Posteriormente, las empresas ya de la fase 1 y 2, ¿ok? Ojo, fase 1 y 2, lo pueden ya registrar en el sistema COVID-19, según este decreto supremo que hemos estado comentando. Las empresas que todavía no están dentro de la fase 1 y 2 deben esperar. ¿Ok? Esto por favor tenganlo bastante en cuenta. Por dos razones. Primero, porque van a subir su plan. Si son empresas que todavía no están autorizadas, lo único que van a generar es una mayor carga para el Ministerio de Salud y van a hacer que las otras empresas que sí están autorizadas o que están dentro de los rubros autorizados demoren más en su reinicio. Y al final, y por favor tengan esto muy en cuenta, este plan va a ser fiscalizado por su ¿Qué sucede? Cuando ustedes suben su plan, el Ministerio de Salud es aprobado, ¿ok? Automáticamente el Ministerio de Trabajo y las otras dependencias del gobierno ya tienen una copia. ¿Ok? Entonces, al tener ya una copia, eh, va a empezar un proceso de fiscalización, de verificación de datos por parte de SUNAFIL. Y cuando ellos les visiten en sus instalaciones, van a ir con una copia de este plan y van a verificar que todo lo que ustedes han escrito, han afirmado, se esté cumpliendo. Entonces, por favor, todo lo que pongamos debe ser realmente relacionado a lo que vamos a hacer, incluyendo los presupuestos, que luego vamos a hablar al respecto. Ahora sí, ya hemos enmarcado los criterios bajo los cuales el plan se elabora, las reglas del juego del plan. Entonces ahora vamos a hablar de su estructura, que es primariamente para lo que estamos teniendo esta charla. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la estructura como tal del plan. Todo plan, ¿ok? Todo plan COVID-19 debe tener 11 puntos. ¿Ok? Estos 11 puntos están mostrados en la diapositiva que están observando. Están descritas en la resolución ministerial 239-2020 MINSA, en su anexo 4. ¿Okay? Y son obligatorios. O sea, no pueden cortar, no pueden quitar capítulos. Ninguno de estos puntos puede faltar en cualquier plan COVID-19 que desee ser aprobado. ¿Okay? Se los comento por la experiencia que hemos tenido de varios clientes que, bueno, por decisión propia han eliminado algunos puntos y, bueno, han sido observados o denegados sus planes ante el ministerio. Entonces, vamos a ir hablando uno por uno. ¿Okay? Parte de la longitud de esta charla, de este seminario, es porque no es corto hacer un plan, no es tan sencillo en realidad. Iniciamos hablando un poquito de los datos generales. ¿Okay? Como ya saben, cualquier pregunta que tengan la pueden colocar en el sistema del chat y después ya vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vamos a empezar a resolver, perdón, las preguntas. Hablamos con los datos generales. Este es un ejemplo, ¿okay? De nuestros amigos de Minera Albrocal. Y voy a tratar, o bueno, estamos tratando de colocar ejemplos reales, ¿okay? De planes ya aprobados
para que ustedes puedan ir sobre seguro, con buenos ejemplos. Entonces, se debe colocar al comienzo el nombre de la razón social de sus empresas, luego el RUC, la dirección fiscal, ojo, ojo, esto es importante, la dirección fiscal, ya no donde están operando, porque a veces hay empresas que tienen la dirección fiscal, no sé, en Callao, y la operación está en Trujillo. Entonces, ahí ponen la dirección fiscal. Luego, el nombre completo del representante legal y su DNI o documento de identidad, ya sea carnet de extranjería, permiso de trabajo, etc. Luego, los dos últimos puntos son importantísimos y están enlazados con documentos que luego vamos a ver. Es primero el total de trabajadores con vínculo laboral. Dícese los que están en planilla. ¿Ok? Tienen que colocar ahí la cantidad exacta de personas que están en planilla. Normalmente al cierre del mes anterior a la presentación del documento. Por ejemplo, si ya estamos en junio, ese dato debe ser al cierre de la planilla del mes de mayo. Y el siguiente punto es el número total de trabajadores con vínculo civil, llámese terceros. No solamente los que están por recibos, con recibos por honorarios, sino también los trabajadores de empresas terceras con las cuales ustedes están laborando. Por ejemplo, imaginemos de que tienen sus oficinas, donde las tengan, y ustedes han contratado los servicios de una empresa de limpieza. Esta empresa les da a ustedes todos los meses una factura por la limpieza y se supone que ustedes deben de conocer las personas de esta empresa que están yendo a sus instalaciones a poder o a realizar todos los trabajos de desinfección, etc. Entonces luego, van a colocar ese detalle, pero esa cantidad de personas, al igual que otras terceras, deben estar contadas en ese segundo punto, el total de trabajadores con vínculo civil. Entonces, para simplificar, vínculo laboral, los que están en planilla, vínculo civil, los terceros. Luego se colocan en el segundo capítulo los datos del lugar de trabajo. Continuamos con el ejemplo de la compañía minera El Brocal, de los amigos del Brocal. Se colocan todas las sedes a operar. Entonces, en este ejemplo vemos la oficina principal donde se encuentra y se coloca una unidad de producción, un punto de extracción de mineral en este caso. Ustedes tienen, por ejemplo, 15 sedes, pueden ser tiendas o anexos, etcétera, tienen que poner todos los que iniciarían. ¿Ok? Si solamente tienen uno, que es el mismo lugar de la oficina principal o de la sede principal, pues simplemente colocan un lugar. El tercer capítulo del plan habla de los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Ahora, aquí que tenemos, muy importante, ya que hemos definido varios lugares de trabajo, continuamos con el ejemplo del brocal, se tiene que o se debe de colocar las personas responsables del tema de seguridad y salud con sus nombres, apellidos y su especialidad. Les explico. Un plan COVID-19 está sustentado, se apoya en el sistema de seguridad y salud en el trabajo que ustedes ya deben de tener implementado en sus empresas. No están desvinculados, por favor tengan esto en cuenta. No es que ustedes simplemente hacen un documento y ya está. En el anexo 1 de la resolución ministerial 239-2020 MINSA, que habla de justamente la elaboración de este documento, se especifica los diversos niveles de empresa según su riesgo y la relación, ya sea laboral o civil, con cualquier profesional con especialización en salud ocupacional. Esto, por favor, no significa que deban de contratar a un enfermero o deban de contratar a un médico en su planilla. No. Dependiendo de la criticidad o del riesgo de su operación, deben tener algún tipo de vínculo. Llámese un contrato de locación de servicios por cierta cantidad de horas, etc.
Como, como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ya existe desde hace varios años, en realidad todo el plan COVID-19 se debe sustentar, ¿ok? Se debe soportar encima de lo que ya existe. Entonces, en este ejemplo, lo que estamos colocando simplemente es el nombre y datos de las personas que ya deberían estar trabajando con ustedes, ¿ok? Y si no lo están por alguna razón, les recomiendo de que empiecen la búsqueda de algún profesional de la salud que les apoye, porque como les dije, ustedes van a subir esta información al MISA. Esto lo va a tener su fila. Entonces, posteriormente, ustedes van a ser fiscalizados, si es que les toca, y van a preguntar sobre estas personas. No olvidemos de que el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo puede ser tercerizado. Como les digo, no es necesario ustedes que lo contraten. Pueden hacer acuerdos con otras empresas que les provean de este servicio o de estos profesionales. El cuarto capítulo del plan, o de un plan estándar, es la introducción. Es la introducción a los capítulos siguientes eh, que ya van a ser el detalle de todo este documento. En la introducción hay tres puntos importantes. El primero es la descripción de la empresa. La idea es que en un párrafo ustedes coloquen qué hacen ustedes como personas jurídicas. ¿Okay? Un poco de historia, un poco de su rubro, cómo se han desarrollado, etc. La idea de este párrafo es que el evaluador, en este caso de MINSA, conozca o tenga alguna idea de lo que ustedes hacen, porque, como se imaginarán, los criterios sanitarios para una constructora no son los mismos que para una empresa de contaduría. Entonces, ese párrafo lo que hace es darle al evaluador un poco más de datos sobre su operación para dar o para que pueda analizar adecuadamente la información que ustedes han subido. Luego, en un siguiente párrafo, se hace una descripción del virus, del SARS-CoV-2. No olvidemos, esto es importante diferenciarlo, el COVID-19 es la enfermedad, son los síntomas que son generados por un virus. Este virus se llama SARS-CoV-2. Luego se hace una descripción ya de la enfermedad como tal. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y para qué si esto es de dominio público? Es que no olviden, este documento tiene que ser conocido por sus trabajadores. Entonces es la empresa la que les está explicando a sus trabajadores qué es el virus y qué es la enfermedad y qué puede generar. ¿Okay? Esa es la razón por la cual se requieren estos tres párrafos normalmente. Ahora sí, saltamos ya a el grueso o lo más complejo. Les explico. En la parte quinta, que es de objetivos, como en cualquier documento que podemos nosotros elaborar, tenemos o debemos listar un objetivo principal o varios, si es que ustedes lo desean, y específico. ¿Ok? Aquí les he colocado un ejemplo que hemos realizado para varios clientes. Todos esos planes han sido aprobados, entonces puedo dar fe de que son correctos. Un ejemplo de objetivo principal es prevenir, detectar y manejar. ¿Okay? Casos de infección por COVID-19 en todas las operaciones de la empresa, contratistas y área de influencia. Eh, Tengan en cuenta estos tres verbos que estoy colocando, ¿no? Prevenir, detectar y manejar. Cuando hablo de prevenir es todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a invertir para que nuestra gente no se contagie. Creo que al final es lo más importante, porque si tenemos un contagiado, lo más probable es que nos pare la operación. Segundo, la detección es ya son los controles que debemos de generar dentro de nuestras instalaciones o donde vayamos a trabajar, de nuevo, para prevenir el contagio. Y al final, el manejo. Si es que tenemos algún contagiado, ¿qué vamos a hacer? ¿Okay? Esa es la idea de este objetivo principal. Y no olvidemos, cuando hablamos de operaciones en la empresa, es
nuestros trabajadores. Contratistas son nuestros terceros. Y el área de influencia es cualquier parte interesada que esté alrededor de nosotros. Como esta charla está, o este seminario está diseñado para todo tipo de empresas, podemos tener entidades que sí es necesario que monitoreen la labor, por ejemplo, de las comunidades cercanas o lo que puede pensar o comentar sus comunidades, ya sea vecinos, etc. Por eso tiene este diseño. Entonces, ya teniendo en cuenta este objetivo principal, pasamos a los objetivos específicos, los cuales, como ejemplo, les he colocado 4. El primero, fortalecer el programa de vigilancia epidemiológica. Por eso les decía, este plan está basado en lo que ustedes ya deben de tener implementado como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para poder fortalecer este programa ya existente, se debe buscar los diversos factores de riesgo que han sido definidos o los vamos a comentar más anteriormente, o comorbilidades, diversas manifestaciones clínicas, o sea, síntomas que puedan tener fiebre, secreción nasal, garganta, personas con antecedentes, porque no olvidemos que personas de riesgo son las que ya han tenido problemas similares anteriormente, pruebas de laboratorio y a quienes, los trabajadores, terceros, proveedores, visitantes y de nuevo, áreas de influencia si es que se viene. Segundo objetivo específico, manejar diversos síntomas respiratorios, casos sospechosos, casos probables, confirmados, ¿ok? Y algunos que tengan complicación, porque sabemos muy bien de que podemos tener personas contagiadas de COVID-19, los famosos asintomáticos, y ellos no van a tener ningún problema. Ellos simplemente van a estar haciendo su vida normal. Y el problema de ellos va a ser de que van a contagiar a otras personas sin saberlo. En cambio, otras personas que pueden estar en el grupo de riesgo o no, que sí pueden generar síntomas complicados y hasta morir. No olvidemos de que ya tenemos una buena cantidad de personas que han fallecido por esta situación a nivel mundial, son cientos de miles. Entonces, no podemos minimizar esta situación. Posteriormente, el tercer objetivo específico que se propone es establecer los diversos lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo, porque lo que se supone es que ahorita estamos detenidos, no avanzamos, no estamos produciendo, y si lo estamos haciendo a través del trabajo remoto. Y si queremos reiniciar, debemos definir qué es lo que vamos a hacer. Y al final es cómo vamos a proceder en el caso de que tengamos algún tipo de contagiado, cómo lo vamos a notificar a las autoridades. Terminando ya el capítulo de objetivos, pasamos a lo que es la nómina. Si recuerdan, en el primer capítulo del plan hablábamos de que había 2 líneas, ¿no? Una de trabajadores con vínculo laboral y otro con trabajadores con vínculo civil. En este capítulo vamos a hablar, o se debe de colocar, perdón, el detalle, ¿ok? Pero se tiene que colocar el detalle de 2 formas. La primera, y este texto de nuevo es de un plan ya aprobado, se debe de colocar a través del riesgo, ¿ok? Tenemos 4 tipos de riesgos según de contagio del COVID-19, según la resolución ministerial 239-2020. Tenemos riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. Entonces, el primer párrafo de este capítulo es el resumen de todos nuestros trabajadores, ¿okay? Del total, cómo los hemos subdividido por riesgo. Y en un anexo posterior ya colocamos a todos los trabajadores con nombre y apellido. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se debe, digamos, separar o detallar a todos los trabajadores. Entonces, no olvidemos, en la nómina, en el capítulo 6, hablamos de personal de riesgo bajo, medio, alto y muy alto.
Acá hay un pequeño ejemplo de cómo iría en el anexo 1 los trabajadores, una columna numérica, llamémosle ítem, luego el número de documento de identidad, posteriormente el nombre del trabajador, su posición, la razón social de la empresa, porque recuerden, aquí van los trabajadores en planilla y los terceros. Posteriormente, el lugar de trabajo o ubicación, si es multisede, si no, solamente ponen la sede donde están. Y al final, el riesgo, el nivel de riesgo. Puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Luego vamos a hablar un poquito más sobre los diversos niveles de riesgo y cuándo se define que es bajo, medio, es alto o muy alto, porque va a depender del rubro para ello. No olviden que si tienen alguna pregunta o duda o algo no queda claro, lo escriben a través del chat para nosotros poder, al finalizar la charla, poder hacer unas pequeñas resoluciones de las consultas. En el capítulo 7, que ya empezamos ahora sí digamos, desgranar, porque este es uno de los capítulos más grandes del plan. El capítulo 7 también está compuesto de siete secciones. La primera de estas es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. ¿Okay? Toda limpieza y desinfección está compuesta de lo siguiente. Este capítulo está compuesta de lo siguiente. Primero, descripción de los procesos de limpieza. ¿Ok? O sea, ¿cómo vamos a limpiar? Acá estoy haciendo algo general porque es variado. O sea, podemos tener empresas con contenedores, también hay que describir cómo se limpia el contenedor. Podemos tener empresas que solo tienen oficina, y tienen que describir cómo se limpia la oficina. Podemos tener empresas con fábricas, es muy variado. Entonces, estos 4 puntos es lo que siempre debe de haber en un plan. Primero, descripción de cómo es el proceso de limpieza. No importa que sea a través de un tercero, debe estar la descripción. Luego, ¿qué equipos de protección se utilizan? O sea, ojo, estamos hablando de la limpieza. ¿Ya? Hablamos de guantes, hablamos de protección visual, protección bucal, botas, etc. Un punto clave aquí en esta sección es las diversas sustancias que vamos a utilizar. Por ejemplo, concentraciones. O sea, hemos escuchado mucho de que se puede utilizar una solución de lejía con agua, pero debemos indicar aquí en qué porcentaje, en qué concentración. Lo mismo con alcohol. Podemos definir cuáles son las concentraciones de alcohol con agua o agua oxigenada. Ustedes van a definir cuál es el mejor desinfectante para la operación, pero deben de colocar la concentración a utilizar. No es simplemente que colocan solución de alcohol o solución de lejía. No, hay que colocar la concentración. Y al final, el último punto de esta sección es la frecuencia de cada cuánto tiempo van a limpiar. Ya sea las áreas o equipos a limpiar, porque ojo, también se deben limpiar los equipos. O sea, no es, cuando hablamos de limpieza y desinfección de centros de trabajo, no es solamente la infraestructura, también los equipos. Si utilizamos rotomartillos, también deben ser limpiados y desinfectados. El otro punto de la frecuencia son las actividades a realizar con estos equipos. La frecuencia diaria promedio, si se limpia solo al inicio de la operación, al inicio, al mediodía, al finalizar, etc. Y si hubiese algún tipo de comentario o detalle a tener en cuenta en especial. El siguiente punto dentro del capítulo 7 es la identificación de la sintomatología de COVID-19 antes de regresar al trabajo. ¿Esto qué significa? Esta descripción de lo que nosotros vamos a hacer antes de reiniciar operación. ¿Okay? Entonces aquí debemos describir lo que vamos a hacer. Normalmente tenemos 5 secciones dentro de este subcapítulo.
lo que es primero describir los diversos escenarios dentro de nuestra operación que debemos tener en cuenta para regresar. Entonces, hemos puesto como ejemplo qué hacemos con los trabajadores, qué hacemos con las diversas situaciones de transporte y los terceros. Bueno, ahí hubo un pequeño error, es encuesta epidemiológica, ¿okay? Es cómo vamos a aplicar esta encuesta, que también es un anexo de la resolución ministerial 239-2020 MINSA. Esta encuesta es simplemente una lista de chequeo para saber si los trabajadores tienen algún síntoma del COVID-19. El tercer punto es, o se habla sobre las pruebas rápidas. Perdón, las pruebas rápidas, que también se llaman serológicas, o las pruebas moleculares, que son de laboratorio. ¿Okay? Y se tiene que especificar cuándo se van a aplicar pruebas rápidas, cuándo se van a aplicar pruebas moleculares. No olvidemos que los diversos protocolos ya publicados hablan o especifican cuándo se debe realizar una u otra, o en el caso de las serológicas o rápidas, cada cuánto tiempo o cuánto stock debemos de tener en nuestras instalaciones por si algo ocurre. Y el último punto es cómo notificar. O sea, si tenemos a alguien infectado, ¿qué debemos de hacer? Para ello nos remitimos a la resolución ministerial 145-2020. Ahí está claramente descrito cuál es el proceso a realizar en caso de uno de nuestros trabajadores esté infectado. Un pequeño detallito con respecto a las pruebas serológicas o moleculares, y también enlazado con el punto anterior, es que según la resolución ministerial 239-2020 MINSA, las pruebas se realizan solo a los trabajadores de muy alto riesgo, mediano riesgo. Los de bajo riesgo solamente es facultativo del empleador, o sea, si ellos deciden hacer. ¿Ok? Ahora, ustedes hacen la pregunta, ¿cuándo se define bajo riesgo? Aquí lo tienen. Este es el concepto como tal de la resolución ministerial 239-2020 MIN. Un riesgo bajo de exposición, o también llamado precaución, es o están compuestos de trabajos que no requieren contacto con personas que se conoce o sospecha que están infectados con COVID-19, primer punto. Y tienen contacto frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general, segundo punto. El contacto ocupacional es mínimo con el público u otros compañeros de trabajo, tercer punto. Aplica a trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, diversos trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden clientes. ¿Ok? Y como coloco al final es potestativo, o sea, si tenemos definido a una cantidad de trabajadores que están bajo riesgo, solo si el empleador desea, les hace las pruebas. Si no, no está en la obligación. Esto es importante tenerlo en cuenta por un tema de costo-beneficio también. Como todos sabemos, las pruebas actualmente son bastante escasas y por ende su precio en el mercado es bastante elevado. Entonces yo les recomiendo de que solamente la realicen si es que está dentro de riesgo medio, alto o muy alto, o si es que sus clientes se los exigen. Y no, no es necesario. Solamente con la revisión de síntomas realizada por el especialista en salud ocupacional con el cual ustedes tienen relación. Pasamos a, o continuamos con el capítulo 7, los procedimientos obligatorios de prevención. Y ahora vemos la tercera sección, lo que es lavado y desinfección de manos. Esto es obligatorio. Hay 5 puntos claves que deben ir en el plan. Primero, un pequeño procedimiento de cómo lavar adecuadamente las manos. Segundo, el uso de jabón y alcohol, que es mejor, perdón, el uso de agua y jabón, que es mejor que el alcohol.
debe estar descrito cuándo se debe lavar las manos. ¿Okay? Importantísimo indicar que se debe evitar el tocarse ojos, nariz y boca, especialmente sin las manos, con manos cuando no están lavadas, y describir en las instalaciones eh, cuándo tenemos puntos de, o sea, dónde tenemos, perdón, ubicados los puntos de lavada. ¿Ok? Puede ser, bueno, obligatorio debe estar en la entrada a las instalaciones, pero también ustedes pueden tener en diversos puntos. Me indica el equipo de Sofía Human que vamos a parar un ratito para responder algunas preguntas. Eh, a ver, qué tenemos que haya tenido alguna duda en la charla hasta ahora? A ver, comenta. Hola, hola Marcelo, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Irene. Perfecto. Bueno, hay una consulta que tiene que ver con las empresas constructoras. Ok. ¿Cuál es la consulta? Hay unas consultas que tienen que ver con las empresas constructoras, como te indicaba. Sí, También se considera a los trabajadores de las empresas subcontratadas para trabajos específicos dentro del plan. correcto. A todo tercero relacionado a la operación a reiniciar debe estar listado dentro del plan con el nombre de su empresa en la columna correspondiente. Ok. Otra consulta también, ¿me confirmas por favor el audio? Porque Sí, quiero... te escucho normalmente. Perfecto. Ahora que ya no se presenta la información a Produce, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? Eso lo vamos a ver en las últimas diapositivas. La estructura del curso de la charla es que primero les explicamos cómo elaborar el plan y lo último que vamos a ver es el proceso para subirlo al mismo. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto al lugar del trabajo para para las constructoras, em, ¿cuál es el alcance del plan? Me refiero, si se debe hacer un plan por cada obra nueva que se contrate. Sí, a ver, no olvidemos de que la situación actual es de reactivación, ¿ok? Entonces tenemos dos situaciones. Uno, obras que ya estaban en operación, ¿ok? Un edificio medio construir o una casa medio construir o que ya teníamos este, en la fase de excavación. Para cada una de estas obras se presenta un plan. En el caso de las construcciones, ¿ok? Se presenta un plan. Si vamos a recién a aplicar a una nueva obra, si no hay nada todavía hecho, también se tiene que presentar, pero les voy adelantando. Los ministerios, como actualmente están, o estamos, perdón, en una fase de reactivación, le van a dar prioridad más, se los digo porque así ha ocurrido con varios clientes, le van a dar prioridad más a las obras que ya están iniciadas, a las que no tienen nada todavía. ¿Okay? No olvidemos de que estamos en una situación de reactivación. Entonces, insisto, se le va a dar prioridad más a lo que se ha quedado a medio, no a lo que todavía está en proyecto. Ok, perfecto, gracias. Y bueno, una última pregunta para ya reiniciar con la presentación. ¿En qué ley encuentro cómo clasificar los niveles de riesgo de las operaciones? Está en la resolución ministerial 239-2020- en el capítulo 7, si mal no me equivoco, ahí están definidos los 4 niveles de riesgo, ojo, de contagio de COVID-19, en el cual, según el IPER que ustedes han realizado, como les digo, esto está asociado a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ustedes comparan su IPER de la parte biológica o de riesgos biológicos contra estas definiciones de la resolución ministerial 239 y ya pueden tener su escala de riesgos para los diversos puestos de los trabajadores. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Podemos continuar. Listo. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de lavado y desinfección de manos. ¿Ok? Eh, Nos podrá parecer normal decir hay que lavarnos las manos, ¿no? Yo les
ejemplo, ustedes cogen, aquí tengo un poquito de alcohol en gel, ¿ok? Pero la idea, lo que tienen que colocar es que las manos deben frotarse con el jabón o con el alcohol en gel durante unos 20 segundos. Eh, el hecho de frotarse, ¿ok? Frotar la solución, el jabón o el alcohol gel, lo que hace es romper la cadena, o perdón, la capa de grasa que cubre el virus. Si ustedes no hacen esto durante mínimo 20 minutos, créanme, no sirve de nada lo que están haciendo. Eso deben ustedes enseñar a sus trabajadores. Eso lo deben de explicar en el plan. ¿Y por qué lo deben explicar en el plan? Porque, de nuevo, tienen que entregar esto a los trabajadores. ¿Ok? Entonces, esto queda claro, subcapítulo 3 o subsección 3 de lo que es lavado y desinfección de manos obligatorio. Pasamos al cuarto, que es la sensibilización. ¿Qué es lo que sucede? Todos sabemos dentro de lo que vamos conociendo sobre gerenciamiento, sobre manejar una empresa o manejar personas, de que el dar una orden, como el hecho de prevenir el contagio o lavarse las manos, no sirve de mucho si es que no sensibilizamos, si es que no llegamos a sus mentes, si es que no cambiamos conductas. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual la sección 4 habla de sensibilizar al personal, o sea, que hagan de ellos, ¿ok? El hecho de que es importante prevenir el contagio en el centro de trabajo. Aquí normalmente se toman dos puntos. Primero, difundir este protocolo, difundir este documento. O sea, vamos a nosotros explicar qué es lo que cómo, vamos a difundir esta información a los trabajadores. Y posteriormente, qué otras comunicaciones vamos a utilizar. Ojo, no es solamente el hecho de que yo entrego el plan a los trabajadores y se acabó, sino también se recomienda colocar afiches o enviar por correo electrónico afiches. Hay muchísima información que el MINSA ha emitido, o la Organización Mundial de la Salud, perdón, etc. Parte de estas comunicaciones son las diversas actividades de reinicio, ¿okay?, de la empresa y sus trabajadores, y qué es lo que vamos a hacer durante la operación. Entonces, todo lo que ustedes hagan lo deben de colocar en esta sección, en la cuarta. La siguiente, ya hablamos de las medidas preventivas colectivas, o sea, en grupo, cuando los trabajadores están en grupo. ¿Okay? Aquí hay dos partes importantísimas, lo que es primero la estrategia del reinicio de operaciones, o sea, qué va a hacer la empresa, ¿ok?, cuando se reinicie la operación, cuando ya tenga la aprobación del MINSA. Primero es qué tipo de inducción, qué tipo de capacitación, qué tipo de entrenamiento específico va a dar a los trabajadores al respecto, y la diversa inspección de las áreas. No olvidemos que las inspecciones de áreas ya están contempladas dentro de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, o son realizadas por el Comité de Seguridad o por el Supervisor de Seguridad, dependiendo del tamaño de la empresa. Luego es cómo vamos a manejar los casos sospechosos o confirmados. Ya hemos indicado que hay una resolución ministerial que indica el protocolo o el procedimiento a realizar. Y el segundo punto importante a tener en cuenta en esta sección es la movilización y desmovilización del personal. De nuevo, va a depender del tipo de empresa. Ya puede ser a través de transporte terrestre o aéreo. Una persona vive en Callao, por ejemplo, tiene que ir a laborar hasta San Isidro. ¿Cómo se va a cuidar durante ese transporte? Luego, si es que fuera necesaria una declaración jurada del personal sobre sus síntomas, o si ha tenido contacto con alguien, etcétera, que ha estado infectado o sospechoso de contagio, una evaluación física, esto es obligatorio. Toda persona que reinicia operaciones debe tener una evaluación física previa por parte del especialista en salud ocupacional. Y al final, una descripción de las diversas medidas de aislamiento temporal si es que tenemos algún contagiado o sospechoso de contagio.
Habíamos visto primero las medidas de protección colectiva, o sea, personas en grupo. El siguiente punto, ya el penúltimo de este capítulo 7, son las medidas de protección personal, o sea, para la persona, cuando está sola o trabajando sin tener otras personas cerca. Primero es que ellos tengan claro las diversas medidas de protección dentro de su entorno laboral. Llámese el aforo del lugar donde están ellos trabajando. No olvidemos de que por regla ahora todos los aforos han bajado o están al 50%. ¿Esto qué significa? Si tenemos una oficina para 20 personas, ahora solamente van a poder laborar 10. El aforo, no olvidemos de que está definido cuando hemos sacado nuestro permiso o nuestro certificado de defensa civil, cuando nos han dado la licencia de funcionamiento. ¿Okay? Ahí es donde está definida el aforo. En las unidades de transporte es simplemente la cantidad de asientos, actualmente es la mitad. El distanciamiento social va a depender mucho del rubro. Hay protocolos sanitarios que indican que el distanciamiento mínimo es 1 metro, en otros casos 1,5 metros, en otros casos 2 metros. Entonces, por eso tenemos que leer lo ya especificado para cada sector. Al final, colocamos las medidas de protección personal cuando estamos dentro de un entorno de comunidad, ¿okay? Específicamente cuando se transportan las personas. Cuando se van a su casa en un transporte público, hay protocolos que obligan a las empresas a contratar servicios de transporte específicos o que los pongan a disposición de sus trabajadores para minimizar el contagio. ¿Okay? De nuevo, va a depender del tipo de empresa y el rubro. Y ya para terminar este capítulo 7, que es el más grande de lo que está todo el detalle en realidad de la parte de salud, hablamos de la vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al COVID-19. ¿No? Específicamente aquí hablamos de los grupos de riesgo. ¿Okay? Entonces, aquí en estos recuadros estamos colocando todas las características que puede tener una persona para ser considerada dentro del grupo de riesgo. Esto es según la última resolución ministerial que actualizó la 239-2020. Primero, trabajadores de más de 65 años. Segundo, los que tienen hipertensión arterial pero no controlada. Tercero, los que puedan tener enfermedades cardiovasculares graves. Cuarto, los que tienen cualquier tipo de cáncer. Quinto, los que tienen diabetes mellitus. Sexto, los que tienen asma moderada o grave, o sea, asma leve, no están dentro del grupo de riesgo. Séptimo, los que tienen cualquier tipo de enfermedad pulmonar, pero crónica. ¿Okay? Crónica. Octavo, los que tienen insuficiencia renal crónica y están siendo tratados con hemodiálisis. O sea, que ya han llegado a un desarrollo de su enfermedad que requieren este tratamiento de hemodiálisis. Noveno, cualquier enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Y al final, toda persona que tiene una obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40. ¿Okay? Ya ustedes saben lo que es el concepto de índice de masa corporal. Es simplemente un cálculo de la grasa con respecto al peso, con respecto a los músculos y a la altura. Entonces, estos puntos son los que se deben de tener en cuenta para definir si sus trabajadores están dentro de un grupo de riesgo o no. Y debemos explicar en este capítulo, o en esta sección, perdón, qué vamos a hacer con ellos. Un pequeño detalle. Hace unos días salió un documento del Ministerio de Trabajo en el cual se explica en su anexo, o se describe en su anexo, una herramienta llamada Declaración Jurada de Asunción de Responsabilidad Voluntaria. ¿Okay? Es el nombre bastante técnico. En resumen, ¿qué es lo que hace? Si el trabajador firma
voluntariamente este documento, un trabajador que está dentro del grupo de riesgo ya puede ir a laborar. ¿Por qué? Porque actualmente, a las instalaciones, porque actualmente toda persona que está dentro de un grupo de riesgo solo puede trabajar utilizando el trabajo remoto, no puede ir a las instalaciones. ¿Ok? Sin embargo, con este documento, que debe ser firmado voluntariamente, sí podría hacerlo. Hay que tener en cuenta que para que los trabajadores firmen esto, en realidad deben, para que esto sea válido, deben haber 3 firmas. La del trabajador, la del médico que lo evalúa, que es el médico de la empresa, el profesional de la empresa, y del representante legal. Tengan eso en cuenta. No es un salvoconducto fácil o directo de obtener. Tienen que haber 3 firmas. El trabajador debe estar bastante consciente del riesgo que está tomando al ir a laborar y no quedarse en casa. Ahora sí, terminamos el número 8. Perdón, terminamos la sección 7 y pasamos a la sección 8, que es, ok, vamos a describir los diversos procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Aquí, ok, aquí ya vamos a nosotros describir qué es lo que vamos a hacer inmediatamente nos den el permiso por parte del ¿ok? Entonces, la primera sección de este capítulo es el proceso para el regreso al trabajo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a reiniciar operaciones? Si va a ser todas las actividades en un solo golpe, si va a ser progresivo, dependiendo de la zona de ubicación, etc. Luego, el proceso para la reincorporación al trabajo es exclusivo para los trabajadores o colaboradores que han tenido COVID-19. ¿Ok? Los que han tenido COVID-19 quieren o se requiere que vuelvan a laborar, deben de presentar un documento por parte del ministerio o por parte de la autoridad, en el cual ya se descarta totalmente que tienen el virus y ya pueden volver a trabajar con seguridad. El tercer punto es la revisión y reforzamiento a los trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgos críticos en sus puestos. O sea, esto es exclusivo para los trabajadores que su riesgo es medio, alto y muy alto. Pongo como de corresponder porque, como les digo, esta es una charla o un seminario para todo tipo de empresas. Entonces, pueden haber empresas que solo tienen riesgo bajo. No se toca esta sección, simplemente se coloca después del título no aplica. ¿Okay? Como les dije anteriormente, eviten eliminar secciones. Es mejor colocar el título y poner no aplica a simplemente borrar. Y al final, la sección 4 es el proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo. Ya habíamos hablado anteriormente de quienes pertenecen al grupo de riesgo, entonces ahí se va a describir qué es lo que la empresa va a hacer para los que están dentro del grupo de riesgo. Ya les di una salida con esto de la declaración jurada. Como les digo, es un documento ya definido, pero tiene ciertos requisitos para poder ser válido. Y asimismo, otras opciones como teletrabajo u otras decisiones que tome la empresa. Ya terminamos los 2 capítulos más complejos, que eran el 7 y el 8, ¿okay? Porque ahí se describe mucho de la operación, de lo que pensamos hacer, etcétera, dependiendo de la naturaleza del rubro. Y pasamos ahora sí a las responsabilidades del cumplimiento del plan. Aquí les voy a poner 2 ejemplos, ¿ok? En el capítulo 9, lo que se tiene que hacer en resumen es una pequeña descripción. ¿Qué tiene que hacer el puesto de trabajo y qué tiene que hacer con respecto al plan? Aquí le estoy poniendo un ejemplo de lo que debe de hacer un colaborador, un trabajador común y corriente en la empresa. ¿Ok? Informar al personal de salud sobre antecedentes, informar a sus superiores si es que hay algún tipo de síntoma,
colaborar con la evaluación médica, o ningún trabajador se puede negar. Por favor, tengan en cuenta. Acá no es una cuestión de que si no quieren, no lo hacen. Si no quieren, no vuelve a trabajar. Así de simple. Luego, cumplir estrictamente con cualquier medida preventiva, y si va a viajar tiene que comunicarlo, porque imagínense que viaje a una zona donde actualmente hay un pico de infectados, entonces a su regreso esta persona tiene que pasar por ciertas pruebas. Y al final el uso permanente de las mascarillas o diversos EPPs que se les ha brindado, el uso de alcohol en gel, distanciamiento, etc. Entonces, como pueden ver, es una relación de las obligaciones del colaborador hacia el plan. Otro ejemplo es con respecto al personal de salud, o sea, el personal de salud ocupacional que ustedes deben tener algún tipo de relación en sus empresas. Entonces, como pueden ver ahí, son las diversas obligaciones que tienen hacia el plan, hacia la empresa. También se recomienda, aparte de estos dos puntos, que los siguientes puestos de trabajo los tengan, que sean nombrados: el gerente general, el encargado de logística, el de recursos humanos, el de salud ocupacional, y también las diversas empresas contratistas que ustedes puedan tener. No olvidemos de que cualquier trabajador tercero que labora con ustedes está obligado, primero, a conocer el plan, y segundo, a cumplir cualquier regla que ustedes hayan definido. El 10º capítulo, ¿okay? El 10º capítulo está compuesto de dos partes. Primero, del presupuesto, y segundo, el proceso de adquisición de insumos. ¿Para qué? Para que este plan funcione. Entonces, ¿el presupuesto qué es? Como pueden ver, ahí les pongo un ejemplo, o una tabla en realidad, de todo lo que ustedes van a necesitar para que este plan funcione. Por ejemplo, mascarillas, alcohol en gel, lejía, trapos, o sea, todo lo que ustedes van a necesitar comprar para que esto funcione, para que este plan funcione, lo deben de colocar ahí. ¿Durante cuánto tiempo? Normalmente es mínimo el consumo de un mes. Mientras más coloquen en su proyección, es mejor. ¿Okay? Pero mínimo es el consumo de un mes. Y de nuevo, todos los insumos que vayan ustedes a utilizar. Y no se olviden que esta información va a ser fiscalizable. O sea, coloquen lo que realmente van a consumir o utilizar. Porque luego la inspección de SONACYT puede pedirles evidencias, llámese facturas, de todo lo que ustedes han comprado. Y la segunda parte de este capítulo es una descripción somera. No es necesario que hagan un flujo si es que desean hacerlo, sí, pero puede ser una descripción somera del proceso de adquisición, o sea, cómo lo van a comprar, cuáles son las etapas de la compra de estos insumos. ¿Okay? Acá les he puesto un ejemplo muy sencillo de lo que es un proceso de compra usual en cualquier empresa. Entonces, un texto así lo colocan en el plan, en esta sección, la 10, y listo. Si quieren, pueden poner un flujo, perfecto. Si quieren, copian y pegan lo que ya tienen definido en su proceso de compras, perfecto. El tema es que debe estar descrito, ¿ok? Cómo ustedes, van a comprar todos esos insumos. Y entramos ahora sí al último capítulo del plan, ¿ok? Aquí el título en la resolución ministerial 239-2020, MINSA, habla de documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. No olvidemos de que, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, las empresas con más de 20 trabajadores deben tener su comité, por ende, esto les aplica. Los que tienen menos de 20, simplemente con la aprobación de su supervisor. No olvidemos que su supervisor debe también haber sido elegido mediante voto secreto por parte de los trabajadores. Como la norma indica comité, acá les estoy poniendo un ejemplo del comité.
Si quieren ustedes aprobarlo con el supervisor, lo único que tienen que hacer al ejemplo es cambiar el término o la palabra comité por supervisor y hacer algunos ajustes. Entonces, este es un ejemplo de un acta. ¿Por qué? Como ustedes saben, los comités de seguridad y salud del trabajo se reúnen ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario. Entonces, la aprobación de este documento es algo extraordinario, fuera de lo ordinario. Por ende, tiene que haber una reunión, por ende, tiene que haber un acta. Esa acta va pegada o va pegada dentro del plan. Al final de este texto tienen que estar las firmas de todos los miembros, o por lo menos de los miembros que estuvieron presentes en esa reunión extraordinaria y que estuvieron de acuerdo con la aprobación. ¿Okay? Entonces, como les digo, este es un ejemplo estándar de un acta que tiene que ir colocada en el capítulo 11 con las firmas de los trabajadores. Ahora sí, lo que muchos posiblemente han estado esperando, ¿cómo registrar este plan? ¿Okay? En las semanas previas ha habido, la verdad es que ha sido muy desordenado este proceso con demasiadas opciones. Ahora ya el gobierno ha definido un solo proceso, el cual le vamos a describir de esta forma. ¿Okay? Para poder registrar este plan, que ya ha sido terminado, ¿no? Que ya tienen todos los 11 capítulos elaborados, tienen la firma de los miembros del comité, tienen la firma del representante legal, tienen la firma de su encargado de salud ocupacional. Lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a ir a esta página web. A la página web saludtrabajo.minsa.gov.pe. ¿Ok? Y en esta página vamos a encontrar tres opciones. Nos vamos a la de la derecha, la que dice empresas, entidades, personas naturales o jurídicas. Ahí nos vamos a ir. Y vamos a apretar en el botón de ingresar. Cuando ingresamos, nos van a aparecer una enorme cantidad de opciones. ¿Okay? Debemos escoger la que más nos aplique según nuestro rubro. ¿Okay? Se supone que ustedes conocen su rubro, se supone de que ustedes ya presentan información en su sector, etcétera. Les recomiendo que lean el Decreto Supremo 101-2020 PCM, o el 046-2020 PCM, o el 094-2020 PCM. Lamentablemente hay que leerlo para poder saber exactamente a cuál nos aplica o a dónde vamos a aplicar. Entonces, después que escogemos el rubro que nos corresponde, tenemos que llenar cierta información. Aquí les voy a mostrar, digamos que es el formulario más estándar, ¿ok? Porque en realidad cada formulario tiene diferencias, ¿ya? Pero este es el formulario más estándar con la mayoría de elementos comunes. Son tres secciones a la hora de llenar la información antes de subir al plan. Primero, los datos generales de la empresa. RUC, razón social, si es que aplica el rubro de formalización, en qué región está, o sea, región, hablamos de Lima, Ica, etcétera, la provincia de la región, el distrito y la dirección. ¿Ok? Esos son los datos primarios que tienen que ir. Por favor, coloquen la misma información que está en sus fichas RUC. ¿Ok? De preferencia, copien y peguen de lo que está registrado en su mano. Si hay muchas diferencias, se lo van a denegar. El segundo punto a llenar dentro de los datos solicitados para subir al plan están los datos del representante legal. ¿Okay? Entonces, de preferencia, el representante legal llena esto o alguien que tenga su información. Se coloca el tipo de documento, sea DNI, pasaporte, etcétera, el número del documento, cuándo nació y su nombre. Al final se coloca una dirección de correo electrónico. Aquí el ministerio nos hace una pequeña nota, indicando de que se ingrese el correo personal y no el corporativo. ¿Esto por qué?
No porque MINSA desee saber en la dirección personal del representante legal, sino que normalmente los correos corporativos tienen fuertes controles de spam. Entonces, lo que ha ocurrido es de que los correos del MINSA son considerados como spam y o son borrados o terminan en la carpeta de spam y la empresa nunca se entera de la respuesta. Los correos personales normalmente no tienen esos filtros, entonces hay menos problemas con ellos. Si ustedes revisan seguido su correo electrónico o han desactivado sus controles de spam o revisan seguido su carpeta spam, coloquen su correo corporativo. Al final, la tercera parte son ya los datos específicos de la solicitud. El capítulo 12, perdón, la sección 12, que es la actividad, eso no se toca porque es la que escogí para este ejemplo. ¿Okay? Luego, el 13 es el sector, que va a depender si es el Ministerio de la Producción, si es Transportes y Comunicaciones, Incetur, etcétera. Proyecto o sede que tiene que enfocarse de preferencia a la principal, en este caso a la principal. ¿Okay? Luego, apuntar en el 15, el plan de lineamientos, ahí colocan su plan COVID-19. Y al final, en el 16, tienen que llenar su planilla de trabajadores, tal como lo han colocado en el plan, pero siguiendo el formato del ministerio. Entonces, como ahí se ve, descargan la plantilla en Excel, llenan los datos que ahí se indican por trabajador, lo colocan ahí y lo suben. ¿Okay? Aprietan el botón para que se defina que no son un robot, algunos tenemos siempre ese problema, y al final se coloca enviar. Y ya con eso, ustedes han subido su plan. Ojo, eso no significa que está registrado, por favor, no está registrado todavía. ¿Cuándo está registrado su plan? Cuando ustedes tienen eso, lo que están viendo ahorita. En esa misma página que les he indicado de saludtrabajo.minsa.gov.pe, en la parte inferior hay una sección que se llama buscador de empresa. Mientras ustedes, al colocar su RUC, no obtengan el estado de aprobado, como pueden ver en este ejemplo de un cliente nuestro, no está registrado todavía. O sea, no es que yo subo el plan y ya puedo operar. No, tengo que esperar a que lo apruebe. Y no solamente deben esperar a que aparezca en esta página, sino también deben ustedes recibir a través del correo electrónico una constancia de registro como la que están viendo. Y va a venir de la dirección, de correo que aparece ahí. Salud, trabajo, covid19@minsa.gov.pe. ¿Por qué pongo esa dirección de correo? Para que en sus servidores la pongan dentro de su lista blanca para que eviten que esto vaya al spam. Entonces, recién cuando ustedes obtienen la constancia de registro, ya su plan COVID-19 fue registrado y ya pueden operar. ¿Ok? Creo que es bastante explicativo lo que les he comentado, bastante sencillo. Créanme que nos ha costado bastante tiempo poder sintetizar esto a algo que sea entendible para ustedes. E insisto, ¿no? Esperemos la confirmación por parte del Ministerio para iniciar operaciones. No lo hagamos antes, si no nos arriesgamos a una fiscalización o a un cierre de nuestra operación. Listo. Entonces, eso sería todo en la charla, ¿no? Ya hemos hablado de cómo elaborar un plan, cómo registrarlo. Entonces, ahora sí, a ver si es que hay preguntas, si es que hay una duda, una consulta para poder resolver. Hola Marcelo, gracias. Gracias por la presentación tan minuciosa, específica y con toda la experiencia que tienes ya de haber presentado varios planes, tanto al Ministerio de Producción en su momento como al MINSA. Sí, tenemos varias consultas, voy a verlas una por una.
A ver, la primera es, ¿cuánto tiempo tarda el proceso del registro del plan y qué tipo de documentación adicional se debe presentar? Bueno, en la experiencia que tenemos es variable. Va a depender mucho de la complejidad de la operación, el tiempo a esperar de esta aprobación. Lo más rápido que hemos tenido es dentro de 2 días, que son operaciones pequeñas. Lo más largo que hemos esperado son 7 a 8 días útiles. ¿Ok? De nuevo, va a depender de la complejidad de la operación. Y mientras más personas tengamos en planilla, más demora va a haber. Eso, digamos que es lo más cercano a criterios de comparación que podría ofrecer en este momento. Ok, Marcelo, gracias. Luego, continuando, tenemos otra consulta respecto al punto de movilización. O sea, aquí nos indica el participante si se refiere a la movilización desde la oficina al punto donde se realiza el trabajo o desde el domicilio del trabajador hacia la oficina de trabajo. En ambos casos, no olvidemos de que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de las empresas cubre al trabajador desde que va de su casa al centro de trabajo, del centro de trabajo a cualquier lugar que vaya siguiendo las órdenes de su empleador y cuando regresa del centro de trabajo a su casa. O sea, cualquier situación de transporte de los trabajadores debe estar contemplada. Ok, ok, perfecto. Gracias, Marcelo. Continuamos, tenemos otra pregunta más. ¿Qué medidas debo tomar si la empresa me exige que tengo que, bueno, ir a trabajar y no me brinda la protección adecuada para poder asistir? A ver, ahí hay dos opciones. La primera es obviamente negarse, porque si el asistente se contagia de COVID-19, existe riesgo de muerte, creo que todos lo tenemos claro. Y la otra opción es lanzar una denuncia a SUNAFIT. En la página web del ministerio está claramente indicado eh, las, las opciones que uno tiene para hacer la denuncia. En la situación actual, y esto sí, permítanme ser bastante claro, es una responsabilidad de todo profesor. Una empresa no puede alegremente agarrar y decir, no te voy a dar la protección. ¿Por qué? Porque para poder operar, debe presentar su presupuesto. O sea, debe decir cuánto va a invertir para cuidar a sus trabajadores. Entonces, no puede alegremente, me permiten el término, decir, no te voy a dar los EPPs para que te protejan. Ok, entonces ya estamos informados sobre eso para los que están en estos casos o conocen casos que están pasando por lo mismo y que necesitan saber dónde poder informar o qué medidas tomar. La siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden identificar a las personas que se encuentran en los grupos de riesgo si es que una empresa no ha realizado sus CEMOS, ¿no? A los trabajadores y ahora lo deben regularizar? A ver, para realizar a ver, es una pregunta un poquito compleja. Eh, si no se han realizado los exámenes médicos ocupacionales, por ende no se tiene un historial, y por alguna razón no se tienen los recursos o todavía no se pueden realizar estos exámenes, el especialista de salud ocupacional tiene que conversar con cada trabajador y empezar a preguntarle qué enfermedades tiene o ha tenido. Es la única opción que actualmente tendrían si es que no van a realizar o todavía no han realizado sus exámenes correspondientes. Porque el problema, ¿saben acá cuál es? Imagínense que no se definen los grupos de riesgo o se definen mal. Ok, eso ocurre. Un trabajador muere porque muere, se contagia, no es lo que está ocurriendo. A la hora de hacer la investigación, lo primero que van a hacer es preguntar a la empresa si se sabía que pertenecía a un grupo de riesgo.
Si se da la respuesta que no se hizo nada o que no se habían realizado los exámenes médicos ocupacionales, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el representante legal es responsable penal de la situación. Entonces, la respuesta a la pregunta es, hablen con su encargado de salud ocupacional o con la persona de salud ocupacional que tengan relación y por lo menos tengan una entrevista con cada trabajador y así pueden definir su grupo de riesgo. Ok, gracias Marcelo. Ahora, ¿quién finalmente acepta que un trabajador en grupo de riesgo entre a trabajar? O sea, ¿quién finalmente lo aprueba? Como había comentado, dentro de la declaración jurada de asunción se necesitan 3 firmas. La del trabajador solicitando, la del empleador aceptando y la del encargado o responsable de salud ocupacional de la empresa dando fe de la situación. No es que hay un responsable único, hay 3 responsables. El trabajador, porque está pidiendo volver a pesar de que está en grupo de riesgo. El empleador, porque está aceptando a este trabajador a pesar de que está en grupo de riesgo. Y del médico, ¿ok? Del especialista en salud ocupacional, porque se está haciendo responsable de la situación. Si esta persona muere, va a haber una investigación. Y tanto el representante de la empresa como el médico van a tener que dar su declaración al respecto. Ok, bastante claro. Marcelo, ahora me preguntan, ¿cómo se registran las firmas cuando el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se reúne de manera virtual? Hay 2 opciones. Actualmente todos sabemos de que las firmas digitales ya son válidas. Si la empresa tiene registradas las firmas digitales de todos los miembros, pues se incluye dentro del PDF. Y no solamente con la imagen de la firma es suficiente. ¿Ok? Yo sé que todavía no está utilizado como debería la firma digital. Entonces, los ministerios por ahora no están exigiendo firmas digitales con certificado digital, ¿ok? Sino por lo menos con la imagen, porque no sabemos, no olvidemos, perdón, posteriormente la SUNAFIL va a ir a fiscalizar y va a preguntar a los miembros del comité o al supervisor, hey, ¿tú firmaste esto? Si dicen sí, fabuloso. Si dicen no, yo no firmé nada, ahí la empresa va a tener un problema. Ok, listo. Cada vez que un trabajador regrese de viaje, debe hacerse una prueba serológica. Esto me lo pregunta una persona que trabaja en una empresa de reparaciones de maquinaria y que tienen que viajar continuamente a provincia. Ya, ahí hay dos respuestas. Primero, va a depender de cómo el plan ha sido implementado dentro de la empresa. Y segundo, va a depender de a dónde está viajando. Por ejemplo, en este momento Ucayali, en una situación, un lugar, está considerado como una zona de alto contagio. ¿Ok? Entonces, dentro del plan se debería colocar cuando un trabajador viaja a una zona de alto contagio, a su regreso debe pasar la prueba rápida o serológica. Entonces, ya con esa definición, ya uno, la empresa debe tener un stock de pruebas rápidas, ¿ok? Dos, el trabajador sabe que a su regreso tiene que pasar la prueba. Ok, ok, gracias Marcelo. Luego, ya con respecto a la estructura del plan o a la elaboración del mismo, ¿se puede actualizar la relación de los profesionales que son parte del equipo de la empresa después de aprobado el plan o tienen que ser los mismos que con los que enviaron en la lista? No, lo que se presenta en el plan, perdón, es la foto del momento, ¿ok? Nadie obliga a la empresa a mantener a estos profesionales a través del tiempo. Obviamente, tiene que haber, pues, la evidencia de la desvinculación laboral y la contratación de los nuevos profesionales. O sea, en resumen, ustedes presentan
se presenta, perdón, la información de los profesionales que se tienen en ese momento. Imaginemos, está pues el médico Marcelo Quiñones, no soy médico, pero pongo un ejemplo, el médico Marcelo Quiñones, fabuloso. Cuando vienes una FIL, va a preguntar, el médico Marcelo Quiñones, quiero hablar con él. No, ya no está, tenemos otro. Ya, a ver, quiero hablar con esa persona. Lo que no pueden hacer es decir, yo acá tengo a este profesional, ya se retiró, no tengo otro de reemplazo. Ahí sí puede haber un problema, especialmente en la parte de salud ocupacional. ¿Okay? Ok, listo, perfecto. Tienen que seguir entonces su proceso normal de contratación de personal, como realizan todas las empresas normalmente, ¿no? Y tener las evidencias, obviamente, del caso. Luego Así es. tenemos otra pregunta. Si una empresa tiene 2 o más obras por reactivar y el personal de la oficina principal es quien controla las obras, ¿se deben incluir, o sea, el mismo personal que es principal en cada plan de cada obra, o se puede hacer un plan para varias obras en reinicio? A ver, si hablamos de una constructora y hablamos de construcción de edificios o similares, lo que está pidiendo actualmente el Ministerio de Vivienda, obvio también el MINSA, es que se haga un plan por obra. ¿Ok? Imagínense, edificio A tiene su plan, edificio B tiene su plan. En la lista, en la nómina de trabajadores, va a ir para el edificio A los administrativos, imagínate que son 20, y los operarios, imagínate que son 30. En el otro, que es una empresa, que es una obra mucho más grande, vas a tener la misma cantidad de administrativos, que son los que controlan todo, y vas a tener una lista mucho más grande de trabajadores. Ok, Marcelo. Uh -huh. Ya listo. Ok, entonces sí se puede duplicar, o sea, se puede colocar en varias listas de personal de acuerdo, ¿no? A quienes trabajan de manera transversal o corporativamente para todas las obras. Luego Así es. tenemos, ¿no? Para una empresa de menos de 20 trabajadores, ¿cuántas horas a la semana debiera tener el servicio de una enfermera y cuáles serían sus funciones? Aquí para que les aclares un poco el tema. Ya, eso está descrito en el anexo 1 de la resolución ministerial 239-2020. ¿Ok? En resumen, la norma no te dice la cantidad de horas, te habla de la cantidad de horas máxima que puede estar, en este caso, el profesional de la salud. Si no me equivoco, son 36 horas máximas. ¿Ok? La cantidad de horas en realidad va a estar relacionada a la complejidad de la operación y a la cantidad de trabajadores. No podría darte un dato, una respuesta exacta sin conocer lo que hace esta empresa y demás. Pero ya más o menos les he podido dar el dato de que como máximo son 36 horas a la semana. Como máximo. Uh -huh. Perfecto. Luego tenemos ya una de nuestras últimas preguntas. A pesar que una persona presenta su declaración jurada, ¿no? Una persona en riesgo, y esta es aprobada tanto por el empleador como por el médico ocupacional, si esta persona llega a fallecer, lamentablemente, puede haber consecuencias penales también para... Podrían haber consecuencias penales para el representante legal de la empresa y para el médico, siempre y cuando se demuestre que en el lugar de trabajo no se tomaron las medidas adecuadas. Porque también, ¿qué sucede? Dentro de la empresa, la persona puede estar protegida al 100%. Se va a su casa y no le importa nada. Entonces, la responsabilidad está en realidad después de la investigación. Ok, ok, E insisto, entonces, insisto, eso implica de que en la empresa no se han realizado las actividades que deberían realizarse de prevención. Pero si se encuentra de que el trabajador se va a su casa y en el camino no usa la mascarilla o llega a su casa y está en la calle como no le importa nada, etcétera, esa no es responsabilidad del representante legal del trabajador. es en el centro laboral entonces y Así después de es. una investigación. Así es. Perfecto, perfecto. Luego tenemos una pregunta también. Dice, he entendido
que si una persona viaja a una zona que no es de alto riesgo de contagio, en sus días de descanso, no sé, hablando de temas de mineras, ¿no? Al Ujú. retornar a su centro de trabajo, eh, se le tiene que hacer una prueba serológica, es necesario, se puede infectar en el camino, ¿qué es lo que pasaría? A ver, con respecto a las minas y similares, casi todas están definiendo que sus protocolos en ese aspecto son los siguientes. Cuando están en sus días libres, la empresa no controla lo que hace. Entonces, cuando todos regresan después de esa semana o dos, lo que sea, se le hace una declaración jurada, se le hace una lista, una serie de preguntas. Entre ellas, ¿has viajado a alguno de los siguientes lugares que están teniendo alto contagio? A, B, C, D, E. Y se dice sí, ¿ok? Si te responde positivamente a eso, lo usual es que se le haga, perdón, una prueba rápida en el momento. Si dice que no, se asume el concepto de buena fe. Dice, bueno, la persona está diciendo que no ha ido, entonces ¿para qué le voy a tomar una prueba si aparte no presenta síntomas? ¿Ok? Esa es parte de la razón por la cual es bastante importante que todos seamos conscientes de esta situación. Que en el trabajo, insisto, ¿no? Cuidemos al máximo. Fuera del trabajo tenemos que hacer lo mismo. No es que salimos del trabajo y se acabó. Entonces, Ok, perfecto. Luego tenemos ya nuestra última pregunta, Marcelo, para el caso ya del sector transportes, ¿no? En el caso de estos trabajadores del sector transporte, donde el centro de trabajo es variado, ¿no? es móvil. ¿Qué recomiendan o qué recomiendas para el monitoreo y el control de las normas de prevención? Algo resumido, A ¿verdad? ver, el protocolo en ese caso ya está bastante claro. A la hora que, primero, a la hora que los pasajeros ingresan, se les tiene que tomar la temperatura, se les tiene que desinfectar las manos, todos deben andar siempre con su mascarilla puesta. Antes de la subida de los pasajeros, ya sea el bus, todavía no hemos visto nada de aviones, pero el bus se tiene que desinfectar toda la cabina. Cuando bajan, también se tiene que desinfectar toda la cabina. Y obviamente, como indiqué, todos deben estar con sus mascarillas el 100% del tiempo. Y, perdón, otro de los puntos es con respecto al distanciamiento social. Ya está definido en el protocolo correspondiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que las sillas, los sillones a utilizar están separados. ¿Okay? Entonces, al haber cierto distanciamiento, se minimiza la posibilidad de un contagio. En los casos de las personas que atienden los que se están transportando, se recomienda, aparte de la mascarilla, el uso de un protector, de una careta, ¿ok? De una careta. Y obviamente, como estas personas están atendiendo al personal, ellos sí deben pasar pruebas rápidas porque son de riesgo medio. ¿Ok? Pero para poder definir eso bien, se tiene que hacer un análisis del proceso. Lo que estoy indicando ahorita es bastante general, lineamientos con respecto a la información que se abre. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias por toda tu experiencia aquí volcada en nuestro seminario, que bueno, el tiempo a veces es bastante corto para ello, 1 hora y media no es suficiente. Sin embargo, les ofrecemos que vamos a continuar con estos seminarios gratuitos y vamos a comunicárselos también a sus correos para que puedan estar enterados de qué viene más adelante en estas próximas semanas. Muchísimas gracias, Marcelo. Les comento también que si ustedes desean la presentación, algún material extra, el tema de certificados, y pueden contactarse ahí con los números que indicamos, también se los vamos a pasar a sus correos. Estos tienen un costo adicional, sin embargo, es asequible
en estos tiempos para ustedes, ¿no? Ahora, también como parte de la promoción de esta información o este pack entregable que ofrecemos, también Marcelo nos ha indicado de que podemos enviarle algún plan que tengamos elaborado y que necesite alguna revisión final. Pueden también enviarlo y nosotros gustosamente lo revisaremos y les enviaremos nuestros aportes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Marcelo, nos vemos próximamente. Gracias. Eso es todo. Hasta luego. Gracias a Blue Ops y a Sofía Human. Nos vemos, hasta luego.